Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Ya superé mi forma sensitiva de ser y mis sentimientos que tan fácilmente son lastimados. Ya superé mi flojera y mi autosuficiencia. Estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda por AA al costo que sea para mi preciado yo. Es mi propia comodidad más importante para mí que hacer las cosas que debo hacer. Ya llegué al punto en lo que me suceda a mí no es tan importante. Puedo enfrentarme a las cosas que me perturban o me incomodan si son las que se deben hacer para el bien de AA. Le he dado a AA una pequeña parte de mí mismo, estoy dispuesto a darme por entero cuando sea necesario. Bueno, aquí vamos a tratar de traducir esto. Ya superé mi forma sensitiva, no, mi hipersensibilidad, ¿verdad? Ante pequeños estímulos, nosotros reaccionamos desproporcionadamente, ¿verdad? Les he comparado esta situación como alguien que estuviera muy asoleado por haber estado expuesto al sol y que con un pequeño roce sintiera molestia. Esa es la hipersensibilidad, una reacción desproporcionada ante el estímulo que hay, ¿no? Luego me dice, ya superé mi flojera y mi autosuficiencia. Y todo esto es porque es necesario para el trabajo que vamos a hacer. Estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda. Aquí por donde dice AA, todo lo que pueda por mi práctica espiritual, por mi comunidad de práctica espiritual, al costo que sea para mi preciado yo. Donde dice mi preciado yo es mi ego, mi falso yo. Es mi propia comodidad más importante para mí que hacer las cosas que debo hacer. Ya les he dicho que de aquí en adelante nos vamos a tener que acostumbrar a poner por encima del interés centrado en uno mismo, el interés centrado por el momento en esta pequeña comunidad y de aquí en adelante en cualquier comunidad y en el todo en el que estemos. Eso es un principio espiritual, ¿no? Para obtener mi propio beneficio, yo debo, lo dice la primera tradición, por ejemplo, ¿no? El bienestar común debe tener la preferencia, el bienestar del todo es lo que yo busco. Dice, pero esto es difícil de lograr, ¿verdad? Es difícil de lograr. Y aquí donde dice, es mi propia comodidad más importante, lo que es más de llamar la atención es que ni siquiera es mi propia comodidad,
es mi propia incomodidad más importante que el propósito común, que el trabajo común que aquí y eso lo vemos en cualquier momento. Es mi propia incomodidad, ¿no? Cuando no pongo por encima de un interés específico centrado en ese falso yo, en ese reducido yo, y no soy capaz de poner por encima de eso el bienestar de la comunidad, pues no estoy logrando un resultado que necesito para el cambio que debo de tener. Ya llegué al punto en lo que me suceda a mí no es tan importante. Esto es otra forma de decir lo anterior, en que lo que me suceda a ese ego, a ese falso yo, no es tan importante como lo que sucede a la comunidad, a los demás, ¿verdad? Ayer veíamos que parte muy importante del cambio es voltear, que en lugar de ser de allá para acá, sea de acá para allá todo, ¿verdad? Entonces es una cosa básica, pero es una cosa, ayer veíamos que el cambio pues era difícil de lograr, ¿verdad? Y que se necesitaba una fuerza que nos impulsara a ese cambio, y esa fuerza es nuestra necesidad, Mientras sigamos siendo como somos, pues no vamos a lograr los resultados. Luego dice, ¿puedo enfrentarme a las cosas que me perturban o que me incomodan, si son las que se deben hacer para el bien de AA? Aquí también la pregunta está mal planteada. Ya no me perturban o me incomodan las cosas que se deben de hacer para el bien de la comunidad, ¿verdad? Esto parece que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero es la base de la enfermedad. Es encontrar una nueva manera de vivir. Luego dice acá, es pues reducir, acá en una parte de nuestro libro nos dice tenemos que acabar con el ego, el egoísmo. El egoísmo es predominio del ego, del falso yo, de aquello con lo que me identifico yo, de aquello que está aislado, de aquello que no funciona en función del todo, ¿verdad? Y nos vemos aquí a cada momento que no se da esto, no se da este resultado. Luego dice, ya no me perturban nada, que si puedo enfrentarme a las cosas que me perturban, porque no voy a tener la capacidad de enfrentarme a las cosas que me perturban. El propósito nuestro es que ya no nos perturben esas cosas, ¿no? Perturbar tiene mucho que ver con el mover, con la emoción. No es que vayamos a poder enfrentar las emociones, sino lo que debemos de hacer, las emociones es que nos negamos a vivir, lo que llaman detonadores, que no se puede hacer una lista, sino dejar de producir esas emociones. Y para dejar de producir esas emociones son pasos básicos estos: poner por encima de mi propio interés los intereses de la comunidad. Y aquí en cada uno de nuestros movimientos también nos podemos estar engañando, podemos estar creyendo que estamos poniendo los intereses de la comunidad por encima, pero en realidad lo que estamos poniendo es por delante mi propio interés, mi propia necesidad de jugar un papel protagónico en determinada cuestión, ¿no? Eso lo que llaman mi zona de confort, que en realidad es mi zona de desconfort, ¿no? De eso no nos damos cuenta. Luego dice aquí, le he dado a la práctica espiritual, a la comunidad práctica espiritual, una pequeña parte de mí mismo. Estoy dispuesto a darme por entero cuando sea necesario. Desde el principio es necesario darse por entero a la práctica espiritual, a esta comunidad práctica espiritual. Ya vimos que uno de los requisitos para la práctica espiritual, compañeros, para el desarrollo transpersonal, es tener una comunidad de práctica espiritual. Es mucho más fácil hacerlo así que hacerlo solo. Aquí nos ponen
Cuando nos empiezan a hablar del desarrollo transpersonal, nos hablan de los obstáculos al desarrollo transpersonal y de las ayudas o requisitos del crecimiento transpersonal. Por ejemplo, en los obstáculos, me dice, aunque la sociedad apoya el desarrollo de lo preconvencional a lo convencional, suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría posconvencional puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad, o que la nación de uno es superior, o que el grupo de uno tiene más importancia que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterable el status quo, aun cuando estos mitos puedan brindar consuelo, su costo es considerable. Una persona que intente crecer más allá de los niveles convencionales que se acostumbran, no puede esperar mucho apoyo de la sociedad. Crecer significa también poder vencer nuestras propias resistencias personales. Causa sorpresa observar que tenemos casi tanto miedo a nuestra grandeza potencial como a nuestra debilidad real. Y aquí yo diría no casi tanto miedo, tenemos más miedo a nuestra grandeza potencial que a nuestra debilidad real. Una razón es que no queremos parecer vanos, inflados, grandilocuentes. También nos da temor que al crecer hacia nuestra propia grandeza nos convirtamos en personas muy diferentes. ¿Qué seremos? ¿Qué haremos? ¿Qué nuevas responsabilidades tendremos que encarar? Todo será nuevo, desconocido, pues el crecimiento real implica moverse de lo conocido a lo desconocido. Tendríamos que abandonar los mitos familiares y las historias sobre nosotros mismos. Morir a una historia, a un mito, a fin de renacer a otro más grande. Estos mitos familiares muchas veces no solo se presentan como mitos, sino como ataduras que venimos cargando con muchísimas cosas. No cargamos solamente con lo nuestro, sino que venimos cargando con todo lo que viene de no solo de nuestra familia directa, sino en realidad de todos nuestros ancestros, ¿no? Entonces dice aquí, morir a una historia, a un mito, a fin de renacer a uno más grande. Cada quien es un mito, ¿no? Tenemos que morir a ese mito. Tenemos que dejarnos de creer lo que no es cierto, compañeros. Lo que no es cierto. Lo dice, el desarrollo implica abandonar una historia menor a fin de despertar a una historia mayor. El miedo a nuestra propia potencialidad es una fuerza real y poderosa que conocen bien los maestros espirituales como los psicoterapeutas. Ha recibido muchos nombres: evasión del crecimiento, automutilación voluntaria, temor de la propia grandeza, complejo de Jonás, pues este profeta israelita trató de resistirse al llamado divino que le ordenaba predicar. Por fortuna, casi todas las incomodidades asociadas al crecimiento son tan solo temporales, aunque es difícil reconocerlo de antemano. Antes de dar el brinco, el crecimiento parece sacrificio. Solo después se evidencia que el único sacrificio puede perder un confort frío derivado de nuestro modo de vida antiguo y restringido. Según Aurobindo, nos dice, por eso resulta tan difícil explicar el camino al que no lo ha intentado, pues solo podrá verlo desde su punto de vista actual, o mejor dicho, su carencia de punto de vista. Sin embargo, solo necesitamos saber que cada vez que perdemos el punto de vista, estamos avanzando en realidad, y que la vida cambia cuando uno pasa de la etapa de la verdad cerrada a la etapa de la verdad abierta. Ayer leíamos algo acerca de la verdad, compañeros, algo acerca de la verdad. No hemos estado en contacto con la verdad, vamos en búsqueda de ella. Todo lo que creemos que es verdad, no es verdad. Dice aquí,
a la verdad abierta, que es una verdad igual a la vida, demasiado grande para quedar atrapada en puntos de vista, porque los abarca todo y puede ver la utilidad de cada cosa en cada etapa de un desarrollo infinito. Una verdad tan grande que puede negarse a sí misma y pasar infinitamente a una verdad cada vez más alta. Esos son obstáculos. Ahora, ayudas. Dadas esas dificultades, no debe sorprender que necesitemos ayuda para poder crecer hacia la etapa transpersonal. La sabiduría perenne ofrece afortunadamente apoyo en todas esas etapas de desarrollo. Aquí dice las grandes religiones, pero aquí les quiero mencionar, compañeros, que cuando se refiere a las religiones, se refiere a ellas por el contenido que tienen antes de que perdieran su poder transformador, ¿verdad? Porque lo que buscamos aquí, y eso no lo vimos ayer, buscamos la experiencia religiosa, que no es la religión institucional, sino los sentimientos e impulsos religiosos que anidan en la naturaleza del hombre. Aquí buscamos ese contacto personal, ¿verdad? Sin intermediarios, sin rituales. Eso es muy importante, compañeros. Buscamos eso. Ya después de eso, acá en el capítulo 2 que estábamos viendo ayer, en el capítulo 2, dice: consideramos que no nos concierne la cuestión de las agrupaciones religiosas con las que se identifican en lo individual nuestros miembros. Esto debe ser un asunto enteramente personal, que cada uno decida por sí mismo, a la luz de sus asociaciones pasadas o de su elección presente. No todos nosotros ingresamos en agrupaciones religiosas, pero la mayoría estamos en favor de estas afiliaciones. Aquí lo que quiero yo dejar muy marcado es la diferencia que hay entre religión y espiritualidad. Esto no es religioso, esto es espiritual, ¿no? Por acá. Primero necesitamos el contacto personal y ya luego podremos agruparnos a alguna asociación religiosa. Pero es indispensable pasar por ese contacto personal, por esa que no es una religión institucional, sino los sentimientos e impulsos que anidan en la naturaleza del hombre, sin intermediarios y sin rituales. Ya después, una vez logrado eso, también es bueno pertenecer. Cuando varias personas buscan lo mismo en conjunto, es diferente a buscarlo solo también, pero lo que se debe buscar debe estar bien claro, compañeros. A ver, vamos a ver si aquí encontramos lo de la espiritualidad. Dice aquí: la religión no es solo una, sino cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los dormidos, la espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer, quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, a cuestionarlo todo. La religión amenaza y amedrenta. La espiritualidad te da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad te dice: levántate y aprende del error. La religión lo reprime todo, te vuelve falso. La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero. La religión no es Dios. La espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. La religión inventa, la espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona, la espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con reglas. La espiritualidad es divina, sin reglas. La religión es causa de división, la espiritualidad es causa de unión.
La religión te busca para que creas. La espiritualidad la tienes que buscar tú. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión te hace vivir en el pensamiento. La espiritualidad te hace vivir en la conciencia. La religión se ocupa del hacer. La espiritualidad se ocupa del ser. La religión te alimenta el ego. La espiritualidad te hace trascenderlo. La religión te hace renunciar al mundo. La espiritualidad te hace vivir en Dios, no renunciar a Él. La religión es adoración. La espiritualidad es meditación. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión es un encierro en tu memoria. La espiritualidad es libertad en conciencia. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad te hace consciente de ella. La religión te da promesas para después de la muerte. La espiritualidad es encontrar a tu divinidad que vive en tu interior. Es una forma de expresar la diferencia que hay entre la espiritualidad y la religión. Entonces nosotros primero necesitamos pasar por esa relación personal. Como dice aquí, por seguir esos sentimientos e impulsos que anidan en nuestra naturaleza. Una vez alcanzado ese contacto personal, no estorba, es favorable. Aquí nos hablan nos dicen aquí, en el capítulo 3, no estorba pertenecer a agrupaciones religiosas con las que se identifican en lo individual nuestros miembros. Esto debe ser un asunto enteramente personal que cada uno decida por sí mismo a la luz de sus asociaciones pasadas o de su elección presente. Pero primero debe pasar por el contacto personal, por el impulso personal que llevamos. Entonces, una persona espiritual que esté en ese camino puede ser religioso también, puede tener una religión. Puede entrar a alguna agrupación, pero ya lleva la espiritualidad consigo. Ajá. La religión, una vez le dijeron al diablo que alguien había encontrado la verdad, y entonces el diablo les dijo que no se preocupara, que porque la iban a institucionalizar, ¿no? Ha sido manipulado y manejado de tal forma que le han quitado su poder transformador. Se utiliza para controlar, y no para que te desarrolles. Una vez que has alcanzado ese desarrollo, no te estorba pertenecer a alguna agrupación religiosa. ¿Sí? ¿Levantaste la mano en el medio? Eso es lo que me pasaba a mí con mi esposa, porque pues ella, a través de pues ya la desesperación de que yo quisiera salir del consumo, pues ella le estaba platicando hace rato a algunos compañeros que ella ya buscaba o le daban muchas sugerencias de que me fuera alguna religión, y que mira, me dijo este fulano que te invita y que nos invita, no, yo no voy para allá. Y que me dijo este otro, mira, que nos invita de todo corazón, que te vas a sanar, no. Y ahorita lo que estoy entendiendo, pues es que hay que primero uno demostrarse, primero uno tener la espiritualidad para poder pertenecer a cualquier otra religión, secta o lo que sea. Y a última ya me estaba metiendo hasta con la Santísima, digo, no, yo respeto a todas las religiones, todo, pero mientras no quiera yo, no me puedes obligar, no me puedes... ¿no? Pero es la desesperación y el desconcierto de ellos, ¿no? Ya no saben qué hacer. De repente nos llevan hasta que nos hagan limpias, ¿no? A mí me llevaron a que me hicieran unas limpias. Llevaba yo una cruda espantosa y
y sentí como que se me estaba saliendo el diablo. Sí, no. Entonces, primero encontrar nuestra transformación a través de estos principios, que no dejan de estar presentes en las principales religiones, ¿verdad? Pero lo que buscamos es su poder transformador, que nos cambie, y ya entonces no buscamos diques, buscamos libertad, ¿no? Acá oímos muchas frases en lo que leí, de que no condena, no culpa, ¿no? Sí, pero esa era toda la desesperación que ya está encargando hacia uno, de que ya dice esto no sabe, ya dice el otro no sabe. Yo, en mi persona, pues nunca pude algún intento que ella, algo que ella me dijera, no, la verdad, no, yo no decida perder por mí mismo, a lo mejor sí ya les pediría ayuda como en esta ocasión, saben que ya... Y ahora necesitamos cambiar, ¿verdad? Necesitamos cambiar, y esa necesidad debe salir del problema de salud que tenemos. Alejandro. Buenas tardes, Alejandro Público de Adicto. Una pregunta, Padrino. ¿Qué sería la santería, el vudú, la brujería, un lado oscuro de la espiritualidad? No, mijo, no. La santería, no conozco la santería, ni conozco el vudú, ni esas conozcas. Pero, por ejemplo, hay algo que últimamente ya se considera como espiritualidad, que es el chamanismo, mijo, ¿no? O sea, no se puede descartar nada, no se puede descartar nada. Y tampoco podemos hablar de las cosas sin conocerlas, hijo. Tampoco podemos hablar de las cosas sin conocerlas. Pero lo que buscamos no está en algo que sea rígido, no. Está ahorita lo que le leí yo creo que fue bastante claro, ¿no? Y pues no busquemos donde no está, busquemos donde está, y aquí está a nuestra disposición ahorita, ¿no? Bueno, entonces, ahora la meditación del día dice, el hombre solo aprende la verdadera humildad, la verdad de nuestra situación, hasta que ha fracasado. La humildad nace de un profundo sentimiento de gratitud a Dios por haber podido levantarnos por encima de los fracasos sufridos. La humildad no está peleada con el respeto a uno mismo. El verdadero hombre se respeta a sí mismo y a los demás, y sin embargo es humilde. La persona humilde es tolerante respecto a las faltas de los demás. No tiene una actitud de crítica hacia los fracasos de sus semejantes. Es rígido consigo mismo e indulgente con los demás. La palabra humildad, compañeros, significa verdad. Y la verdad en nuestra naturaleza, pues se muestra una gran debilidad. La verdad en nuestra situación, de nuestro problema de salud, nos permite repetir aquello de que por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. Si no se han dado cuenta de que en el transcurso de su vida los contenidos que han llenado los momentos, el momento, pues no están diseñados ni presentados ahí por nosotros, sino que son puestos por Él, ¿verdad? Por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Ahora, todo es un logro, compañeros. Pero si todavía no alcanzamos a ver eso, cambiamos la frase y decimos, por Él y solo por Él, no logras todo lo que no logras. Y aquí cambiamos y ponemos, abandona la culpa de creerte tú el que está ocasionando eso. En el otro sentido es, abandona tú el orgullo de creerte tú el hacedor. Otra forma de hablar de la humildad es refiriéndonos al cuarto mandamiento, no robarás. No te atribuirás a ti lo que no es atribuible a ti, sino a Él. Sí, Benja. Sí, buenas tardes, compañero. Fíjate que hoy en la mañana leí esa lectura, me cayó de peso, me pegó. Ajá.
ocasión, vengo y se puede decir que vengo todavía molesto, enojado, culpando a los demás por mi situación, ¿no? Por haberme caído y todo, y como que me empieza a generar cierto coraje, odio, resentimiento, y empiezo a culpar, ¿no? Y con lo que ha sucedido, de las llamadas de mis hermanos, todo eso, como que empiezo a desengañarme a la realidad, ¿no? A vivir realmente la realidad, ¿no? La verdad. No lo que yo pensaba que era verdad, porque por un lado me decían, pues vete allá una temporadita, un mes y eso, y luego pues qué onda. ¿Cuánto te dijeron? ¿6 semanas? Un mes. Un mes, bueno. Eso me habían dicho, ¿no? Entonces, de repente empiezo a escucharlos, y sé que eso no es verdad. Claro que no. No es verdad. Y además, como soy dependiente, y carezco de humildad, y carezco de espiritualidad, Dios me empieza a acomodar las cosas y me está cayendo de peso ahorita, aceptar la verdad. Sí, por eso. Soy un hombre que tengo que hacerme responsable y tengo que empezar una vez más. No una vez más, no una vez más. Tengo que empezar. Tienes que empezar, olvídate de lo anterior. A lo que tú me estás hablando a través de estas juntas, de producir un cambio, pero un cambio verdadero, un cambio real. Que eso sé que se va a ver reflejado en mi ánimo. Sí. ¿No? De repente mi ánimo, pues caigo en aturdimiento, en confusión, en hastío, en desánimo, en cosas así. En frustración. Pero por ejemplo, hoy que me desperté, me sentí un poquito mejor. Y eso es ganancia. Para mí es mucha ganancia. El no estar las 24 horas o el tiempo que yo estaba despierto pensando en el consumo, pues ya es para mí ya es una gran ventaja. Y empieza, aunque sigo siendo egoísta, sigo siendo demandante y sigo esperando a que la gente que está tratando de que en vez de lo que tú dices de yo darme, que me den, ¿no? Y estoy en esa etapa, pero por lo menos lo empiezo a ver, lo empiezo a observar, me guste o no me guste. Yo sé que con el tiempo esto, todo cae, porque yo lo decía, todo cae por su propio peso, ¿no? Y estoy en esa situación, pero por ejemplo esa lectura esta que estás leyendo, a mí como que me empieza a ubicar en mi realidad, ¿no? Obviamente que de repente pues hay aspiraciones, hay deseos, cosas, ¿no? Apegos, pero también me doy cuenta que requiero de tiempo. Sí, claro. Tiempo, y a veces no quiero porque sigo siendo inmaduro, sigo siendo como un niño, Sí. ¿no? Y esperando. Sí, nuestras responsabilidades actuales. Y acá, compañeros, a ver, vamos a ver. Aquí en una de las leyes espirituales, que son formas de enunciar lo mismo de lo que hablamos, la sabiduría de la incertidumbre reside en el desapego. En la sabiduría de la incertidumbre reside la liberación del pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicionamiento anterior. Y es nuestro deseo de ir hacia lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos entregamos a la mente creativa que orquesta la danza del universo. Como dos aves doradas en el mismo árbol, el ego y el yo, íntimos amigos, viven en el mismo cuerpo. El primero come los frutos dulces y amargos del árbol de la vida, mientras que el segundo observa con indiferencia. Acá, lo principal, compañeros, en esto que me estabas tú diciendo, es que te des cuenta a cargo de quién están las cosas. O sea, que dejes de ver que tu situación está dependiendo de tal persona o de tal otra persona, ¿no? Cuando vimos el tercer paso, en el libro aquel de Señor, muéstrame tu rostro,
nos dice que el que sostiene la cuerda por su extremo es él. Nosotros decimos, tal persona me está ayudando o me está obstaculizando. El que sostiene la cuerda por el otro lado es él. Y con esa confianza es muy diferente vivir, ¿no? Tú desconfías porque no, pues que se van a estar interesando. Y tú ves cómo lo que pasa no es lo que piensas, güey. Sí. ¿No? Tú dijiste, no, esos güeyes no van a hacer nada de la chingada. Y además es que sigo dependiendo, me gusta, porque no sé si se me hizo un hábito y sé que soy una persona sumamente inmadura, sumamente, y que a veces el crecer duele mucho. Sí, pero ya tenemos la necesidad, ¿no? La necesidad de madurar. Luego buscaremos algo sobre la madurez, pero tenemos la necesidad de madurar. Ya tenemos que eliminar todas las dependencias para quedarnos con la única dependencia real que tenemos, y esa es la forma de ser más independientes que podemos tener. En cuanto a lo que tú decías de aspiraciones y todo esto, todo el mundo tiene un propósito en la vida. No, esta es la séptima. Aquí la quinta. La ley de la intención y el deseo. Inmanente en toda intención y en todo deseo está el mecanismo para su realización. La intención y el deseo en el campo de la potencialidad pura tienen un infinito poder organizador. Y cuando introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, ponemos a trabajar para nosotros ese infinito poder organizador. En el principio del deseo, primera semilla de la mente, los sabios, habiendo meditado en su corazón, descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo inexistente. Tú puedes lanzar tu intención, pero si estás alineado con todas las otras leyes espirituales, cuando le das la bienvenida a la vida coopera, ¿verdad? Cuando dicen la decisión más importante que tiene el ser humano es si el universo es un ser hostil o un ser amigable, o si la vida es tu amiga o tu enemiga. Y el que tiene que tomar esa decisión somos nosotros. La vida ya tiene su decisión, la vida es nuestra amiga. Y le damos la bienvenida, venga vestida como venga vestida, ¿verdad? Acá vamos a ver esto. A ver si está aquí. Aquí está, a ver, aquí está, ¿dónde está? El hecho fundamental del universo consiste en este espíritu de vida y poder infinitos que hay detrás de todo, que se manifiesta en todo y por todas partes. A este espíritu de vida infinita e infinito poder, que es trasfondo de cuanto hay, lo puedo llamar de cualquier forma. Lo que importa es que el nombre no me nuble el significado de aquello a lo que quiero llegar. Por ejemplo, lo llamo Dios. Hay un autor que nos dice que ya la palabra Dios no la utiliza la palabra ser o la palabra vida, ¿no? Que porque ya Dios es un concepto que se ha venido cerrando y ya muchos lo asocian con lo que no es, ¿no? Los conceptos, las definiciones nos limitan. Nosotros lo que buscamos es lo que significan esas etiquetas que pongamos. Dios, no importa el término que utilicemos, luz bondadosa, providencia, superalma, omnipotencia o cualquier otro que creamos conveniente, siempre que estemos de acuerdo sobre el hecho central. Así, Dios solo llena el universo. Eso no es el trabajo entenderlo. Él solo llena el universo. Nosotros, no, nosotros somos no está Dios y nosotros.
Él solo llena el universo. Nosotros somos una manifestación, una de las múltiples posibilidades en que se expresa Él. Acá dice, de manera que todo proviene de Él y es en Él, y no hay nada fuera. Él es la vida de nuestra vida, nuestra misma vida. Participamos de la vida de Dios y aunque nos diferenciamos de Él, porque somos espíritus individuales, mientras que Él es el espíritu infinito que nos incluye a nosotros y a todas las demás cosas, en esencia la vida de Dios y la del hombre son idénticas, es decir, una misma. No se trata de una diferencia de esencia o cualidad, sino de grado. El gran hecho central de la vida humana es penetrar en una comprensión consciente de nuestra unidad con esta vida infinita, de que somos uno con la vida. Y abrirnos completamente a esta afluencia divina, en el grado en que nos adentramos en esta comprensión consciente y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades, se realizan en nosotros las cualidades y poderes de la vida infinita. Nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito. En la medida en que nos damos cuenta de nuestra unidad, de que somos uno con Él, la vida una, ¿verdad? Con el Espíritu Infinito cambiamos la enfermedad por el alivio, la desarmonía por la armonía, el sufrimiento y el dolor por la energía y la salud abundantes. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno más tiempo del que elijamos. Y el infierno no es un lugar, es un estado de nuestro ser, es el sentirnos mal. Y ya les dije, eso es decisión nuestra. Y cuando escogemos levantarnos, todos los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a ir hacia el cielo, para sentir que tampoco es un lugar, no hay que voltear ni para arriba ni para abajo, para sentirnos bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es pasar de un estado de malestar a un estado de bienestar. Nuestro propósito es pasar del infierno al cielo sin movernos de nuestro lugar, ¿no? Ese es nuestro propósito. Comprendiendo que la unidad, que somos uno, Dios solo llena el universo. No hay nada que no sea Él. Entonces, estas cosas, pues, viniendo de donde venimos, pues nos resultan raras, pero tienen una gran utilidad práctica para tener esa confianza, ¿no? Para tener esa confianza. ¿Por qué nos sentimos agobiados? Por la desconfianza, compañeros. Porque creemos que necesitamos vigilar su desempeño, ¿no? No tenemos la certeza de que Él actúa a nuestro favor y que es el que está a cargo. Arriesguémonoslo a vivir. Las cosas se van dando, compañeros. Las cosas se van dando. Tú mismo lo has visto y lo ves continuamente. Todo lo que me decías ayer o antier que no iba a pasar, ya está pasando. Ahora tú quieres más, ¿verdad? Antes me hablabas de lo que era muy necesario. Ahora lo que es muy necesario aumenta cada vez a más cosas, mijo. ¿Verdad? Ya quieres caramelos y quieres decir tantas cosas. Bueno, entonces dice, el hombre solo aprende la verdadera humildad hasta que ha fracasado. O sea, nuestro fracaso nos sirve para algo, ¿verdad? La humildad, y no hay fracaso, son pasos en el aprendizaje. La humildad nace de un profundo sentimiento de gratitud a Dios por haber podido levantarnos de los fracasos sufridos. Dicen que una cosa muy importante, compañeros, para poder permanecer sin consumir, ahorita estamos sin consumir, es la disposición de agradecimiento. Fíjense qué molesto era no poder no consumir. Acuérdense de lo que estábamos viviendo, acuérdense cómo era. Dicen que somos incapaces de hacer llegar a nuestra memoria
con suficiente impacto el sufrimiento y humillación de un poco de tiempo antes. La palabra humildad y la palabra humillación tienen la misma raíz, humus, que es suelo, tierra. Uno viene muchas veces, se siente humillado, pero no vamos a sentirnos humildes, de acuerdo a nuestra verdad, de acuerdo a nuestra verdad. Entonces aquí dice, es muy importante la disposición de agradecimiento. ¿Qué está pasando ahorita? Yo no sé cuánto tiempo pasó antes de que vinieran cada uno de ustedes en que estaba presente la situación de no poder no consumir. No sé qué tanto llegó a desesperarlos el no poder no consumir. Ahorita no se está dando eso, pero en lugar de poner la atención en lo que está, ¿qué hecho está? Está un hecho que para nosotros cuando no estaba, pues hubiéramos querido que estuviera la posibilidad de no consumir, pero ahora que está ese hecho, en lugar de poner nuestra atención en lo que está, para que haya gratitud, es un requisito poner la atención en lo que está y no en lo que no está. Y lo que está es mucho más importante que lo que no está. ¿Qué está pasando? Recuérdense sus últimos días antes en el consumo donde estaba esa imposibilidad de no consumir. Ahorita se está dando. ¿Y en qué están poniendo su atención? ¿En esto que ya se está dando o en lo que no está? Si ponemos la atención en lo que no está, va a ser imposible ser agradecido, ¿no? Surge la exigencia, surge el error de valoración, ¿no? Esto que está pasando es más valioso que cualquier otra cosa que no esté, compañeros. Acuérdense lo que vivieron en los últimos días en que no podían no consumir, ¿no? El tamaño de ese tiempo pues es variable para cada quien, pero acuérdense que llega a ser una situación desesperante, ¿no? La desesperación de no poder no consumir, ¿no? Si todavía no era para nosotros desesperante no poder no consumir, ¿no? No vamos a tener la capacidad de poner la atención, de valorar aquello que se está dando. ¿En dónde está puesta su atención? En lo que no está. Pues aquí no hay Coca-Cola, no hay caramelos, no hay chingaderas, ¿verdad? Eso no está. Ponemos la atención en lo que está, de ahí debe surgir la gratitud. Es muy importante para permanecer sin consumir, estar agradecido por estar sin consumir. Si no estamos agradecidos, quiere decir que ponemos la atención en lo que no está. Y al estar puesta nuestra atención en lo que no está, ¿qué surge? La frustración. Y nosotros somos intolerantes a la frustración. ¿Cómo reaccionamos ante el hecho de que algo no esté consumiendo? En lugar de valorar lo que se está dando. ¿No? ¿Alguien de ustedes está valorando lo que se está dando como más importante de aquello que no esté aquí presente? Pues la mayor parte de la gente no valoró el hecho de que se dio, ¿verdad? Y sintieron eso como una verdadera molestia, el hecho de que se dé algo que antes nos debería de haber llevado a la desesperación. Ni cuenta nos dimos que se dio. Centramos nuestra atención en que no estaba, en lo que no estaba, lo que no. Tal vez ni nos percatamos de que ya surgió la posibilidad de estar sin consumir, compañeros. Ni nos percatamos. No nos acordamos de lo que vivimos antes. No somos capaces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra memoria el sufrimiento y humillación del tiempo inmediato anterior en que no podías no consumir.
Y lo que predomina en mí la molestia, porque no está lo que... Y no pongo mi atención en lo que no está. Que habiendo yo vivido lo que viví, debería ser evidentemente valioso para mí. Y fíjense en lo que les pasa. Aquí compartimos a huevo. No hace falta hablar para compartir, nomás viéndonos unos a otros. Ya estamos compartiendo. Ya estamos compartiendo. ¿En dónde estamos poniendo nuestra atención? Bueno, ese fue un breviario cultural. Luego ser verdaderamente humilde y con todo conservar el respeto. Esto no va contra el respeto a uno mismo, ¿no? Porque aquí no hay culpa. Este es un problema de salud. Pido ver tanto lo bueno como lo malo que haya en mí. Esto dice aquí, ¿no? Allí, ¿qué más dice aquí esa madre? Acá. La verdadera humildad y la mente libre de prejuicios pueden conducirnos a la fe. Este es los 12 pasos en la página, los 12 pasos acá. En la página 30. Segundo paso. Dice, en consecuencia, el segundo paso es el punto de reunión para todos nosotros. Aquí, antes cuando empiezas a hacer el segundo paso, hace una clasificación de varios grupos y subgrupos donde caemos todos, agnósticos, ateos o antes creyentes, y yo me arriesgo a afirmar que todos caíamos en el grupo de los agnósticos, ¿no? Porque el agnóstico afirma que Dios existe, digo el creyente. El ateo afirma que no existe y el agnóstico no afirma ni una cosa ni la otra. Y aquel que se llame creyente no se va a llamar creyente porque lo manifieste, sino por la confianza que le va a dar la certeza de que Él está, ¿no? Por eso aquí yo no acepto cuando tienes alguna religión, crees en algo, ¿verdad? No, eso se demuestra con la actitud, con la confianza que hay en aquel que está a cargo. Entonces todos nosotros caemos en el grupo de los agnósticos, compañeros. No actuamos como si Él estuviera. La fe sin obras es letra muerta, dicen por ahí. Si no se manifiesta en cómo te sientes y cómo te actúa y cómo actúas, el hecho de que estás cierto de que Él está, esa fe es una declaración de palabras nada más. Acá a veces les hacemos algunas preguntas, si tienes alguna religión, pones en práctica tus creencias religiosas, crees en un poder superior, son algunas de las preguntas que les hacemos. Y lo que contestan ahí no me dice a mí la verdad de cuál es su situación. La verdad de su situación me la va a decir en cómo se sienten y cómo actúan. Dice aquí, todos podemos estar unidos en este paso, en llegar al convencimiento de que un poder superior nos puede devolver la cordura, ¿no? No le voy a llamar sano juicio, le voy a llamar cordura en contraposición a una locura específica. La locura de consumir de nuevo la primera, ¿no? En vista de las consecuencias adversas, consumir de nuevo la primera es una locura. Entonces dice aquí, la verdadera humildad y la mente libre de prejuicios, ¿no? de juicios que sabemos, que sacamos sin conocimiento, ¿no? Pueden conducirnos a la fe, y cada reunión entre nosotros es una seguridad. En algún otro lado por ahí decía, una garantía, ¿eh? No nos explica por qué, pero nos dice que cada reunión entre nosotros, la importancia de esas reuniones, es una garantía de que nos devolverá la cordura si confiamos en Él.
Pero la confianza no es desafío, compañero. La confianza no depende de las circunstancias. Yo voy a confiar en él no solo cuando me saque la lotería, no solo cuando las circunstancias de fuera estén de determinada manera que me guste. Yo voy a confiar con él independientemente de las circunstancias. Entonces dice aquí, compañeros, dice, mi manera alcohólica de pensar, no. Mi manera de pensar como adicto me llevó a creer que yo podía controlar mi forma de consumir, pero no pude. Cuando llegué aquí a esta comunidad donde encontramos la salida, compartiendo la experiencia, me di cuenta de que Dios me estaba hablando por medio de los compañeros, de los que me van mostrando cómo es esto. Mi mente estaba abierta solamente lo suficiente para darme cuenta de que yo necesitaba de su ayuda. Y eso no es cierto en todos los casos. En muchos casos ni siquiera está abierta para eso, para darme cuenta de que yo necesito de la ayuda de todos ustedes. ¿No? ¿Cómo voy a necesitar de la ayuda yo de alguien? ¿No? Aquí dice, tardé más tiempo en llegar a lograr una real y honesta aceptación de toda esta práctica espiritual, pero con ella llegó la humildad. Yo sé cuán loco estaba y hoy estoy muy agradecido por tener restaurada mi cordura y poder ser un adicto en donde el síntoma no está presente. Por el momento no se está presentando la locura de que yo consuma de nuevo la primera. Y eso no ha sido por mí, compañeros. Porque yo en el primer paso admití que por mí no puede ser. Este nuevo... y para que eso pasara, hemos visto que lo que se debe dar en nosotros es un cambio. Entonces, yo ya soy nuevo, ¿no? Ya no soy el que era. De esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. Este nuevo yo que está ya pudiendo no consumir, es una persona mucho mejor de lo que hubiera podido ser sin todo este compartimiento y esta práctica espiritual. Sí, me decía. En base a la lectura también que vimos en la mañana, es lo que yo les decía a los compañeros. Cuando yo tomo esta decisión de dejar el consumo, me dan mi papel de vete aquí a la casa pedí. Y para eso empiezo yo a hacer un juego. Yo creí que yo podía mantenerme, o sea, llevar mi adicción controlada, pero no. La verdad que decidí tomar como un juego, hacer como un juego. Primero reunir a mis dos hijas con sus esposos y todos, ahorita caigo en esto de que todos por no era humildad, sino por seguir yo con ellos, pues quédese, ya vemos que sí le está echando ganas, sí puede, sí va a poder usted solito. Y yo por dentro diciendo, no, Juanita, solo no puedo, solo no voy a poder, no puedo porque tengo a alguien, quisiera yo alguien que me dijera, vámonos, toma, acompáñame, vámonos para allá. Ellos llegaban de su trabajo y era la vida mundana de ya llegué, estoy cansado y no me fastidien, no me molesten, cenábamos y a veces hasta en el mismo cuarto que yo dormía se quedaban durmiendo porque ellos estaban cansados de yo. O sea, no había algo que ellos me dijeran, vamos a echarle ganas, si vamos a poder, llegué de chambear o llegué papá de trabajar, ¿qué te hace falta? O a lo mejor despejarte, vamos por ahí, no, te invito a un helado, te invito a eso, te invito al otro, para contar de despejarme, no quedarme encerrado. Y pues ellos a que sí, yo podía. Quédese suegro, quédate papá, si puedes. Ya vimos que sí tienen muchas ganas de dejarlo y si puedes. Para eso el día domingo empiezo a platicar también con mi esposa en la tarde. Oye, bueno, mira, ya me dieron mi papel, ya un poquito las aguas tranquilizadas, ¿no? Ya me dieron mi papel, ya me canalizaron para irme. No, gordo, no, ¿cómo crees? No, ¿y qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Le vuelvo a decir hace un rato.
ella me decía, hasta me quería meter a las religiones que yo no aceptaba, que yo no nada, y le vuelvo y le digo, ya me dieron mi traslado, vámonos, acompáñame. No, pero el día de mañana hay que ir a vender, o sea que no me vas a acompañar, no vas a ir a darte cuenta dónde me voy a quedar, dónde voy a estar. Ay, no, pero es que ya lo pensaste, pero pues era lo que tú querías, que me fuese yo a internar. Gordo, piénsalo bien, mira qué vamos a hacer, y yo con el trabajo, si puedes esperar, y si quieres trabajar bien, y si no también, cierra o ya pedí permiso allá en las oficinas, ¿sabes qué? Te voy a dejar de trabajar 2 meses, 3 meses. Ya después nos integramos, o esto, o el otro, sí, dijo, pero no quiero. El día lunes todavía me despierta ella. ¿Qué pasó? Porque si te vas a ir, sí, así me voy a ir. ¿Y me vas a dejar solo? Sí, te voy a dejar solo. O sea, ya empezaba yo a ver en mí nada más, o sea, llegó mi hermana igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? No, vámonos, de veras, sí, vámonos. Yo pensé que me ibas a dejar esperando, como que me ibas a decir tú, no me voy a ir. ¿Por qué? Porque ya ellos ya tienen ese conocimiento de que era yo un títere ante mi esposa. O sea, mi esposa decía, vete al baño, me tenía que ir al baño, vete para acá, me tenía que ir para allá. O sea, para donde ella me manejara, yo tenía que ir. Y pues sí, doy gracias a Dios, y ahorita las reflexiones que he estado viendo y la literatura, pues creo que ya me voy a hacer un poco independiente, ya no estar tan apegado a las faldas, no estar tan apegado a aquello, que en ocasiones nunca lo fui a través de la adicción. Empecé a esconderme a través de las faldas, porque en mi casa, pues todos son mujeres, yo soy el único hombre. Y a través de eso, pues me hice a eso, y ahorita me doy cuenta, quería, cuando le pido la oportunidad o cuando le pido el favor que vengan, o sea, no me iba a quedar, me dicen, no te vayas y no te vayas. Empecé a hacer mis maletas, agarré mis pantalones, agarré los algo que tenía que traer, pero de veras que sí te vas, sí no te vas. Solito no voy a poder, ya venían tus hijas, a tus yernos, y me dicen, sí puedo, échale ganas. Y es una mentira lo que, o sea, es una mentira lo que ellos me decían a base de la lectura. Sí. Yo la hice, para los compañeros, yo hago también. Fui, agarré el recuerdo de la lectura, y es una mentira de que yo solito iba a poder saber de eso. No podemos, ¿no? De ahí es de donde partimos, ¿no? De que no podemos solos. Y necesitamos estar aquí reunidos, ¿no? Cualquiera que lo haya intentado solo, pues sabe que no se puede. Quise intentarlo, me empezaba, o sea, en la ansiedad, y me destruí el dedo de estar ahí pasando. Sí, fíjate, sencillamente el tratamiento de ese ambulatorio que te daban, pues no era bastante. Sí, de veras sí que no, porque pues yo le voy a repetir, mi negocio me requería de las 4 de la mañana a las 9 de la mañana. Y en ese lapso de las 9 a las 3 que tenía yo las citas con las actividades, pues sí me quedaba yo así dentro, ¿no? De que pues eso, y pues sí me llegaban en parte las medicinas que me dieron, ¿no? A mantenerme el sueño, a mantenerme la ansiedad. Pero siempre consciente es el que disparaba, y como lo dijo ayer el compañero que subió a tribuna, pues no hay nadie, ¿quién se va a dar cuenta? Pero aquí ya nos estamos dando cuenta que nosotros no podemos empezar porque luego no podemos interrumpir, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de que con desearlo no basta, solos no podemos. Todo eso surge de ir conociendo en qué consiste yo mismo, porque hacía yo mis pruebas de juego, todas estúpidas, ¿no? Porque de donde me dejaba el camión que yo tomaba, a donde me dejaba, pues tenía que pasar por el punto. Si no quería, pues un taxi, me bajaba del camión y un taxi, sin de volar a la casa. Pero según yo hacía mis pruebas de juego, no, así puedo. Me bajaba del camión y pasaba por el punto, yo por la. Llegaba yo a la casa muchas veces sin ninguna dosis comprada, pero llegaba yo así con los nervios de que ya me pude haber comprado una, y si ahorita agarro la bici y me regreso, pues van a empezar
lo que fui a crear o a recoger una hora antes. Cibatero carnal, y me compré una y el chiste era meterme a bañar, porque ya me estaba yo drogando dentro de lo que ¿Sí? Por eso lo que digo, o sea, la ambulatoria en ocasiones pues sí me sirvió, no sé, nada más un poco de conciencia y todo, pero seguía la ansiedad, hasta que dije, no, yo mismo solito no voy a poder. Y así me la dibujen y me la pinten bien bonito de que usted puede, usted es hombre, usted si le gana. No, eso no es cosa de ganas, ya vimos, ni de pérdida de las facultades de la voluntad, no es nuestra voluntad la que determina ni que consumamos ni que dejemos de consumir, ¿no? Y solos no podemos, solos no podemos. Y se nos olvida, salimos de aquí, puta, y se nos olvida que solos no podemos, güey. Pues de pasar el día a esperar a que llegue la reunión, puta. Qué difícil, ¿no? Bueno, entonces, aquí nos dicen, este nuevo, porque tuve que haber cambiado para ya poder permanecer sin consumir, es una persona mucho mejor de lo que hubiera podido ser sin todo esto que estamos manejando, sin todo este aprendizaje que consiste en la práctica real de todas estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Por acá me dice este otro. Nos reunimos para recuperarnos juntos, compartir el sufrimiento pasado que nos une y la esperanza en el futuro. Nos reunimos por el mismo motivo, centrándonos en las dos cosas que todos tenemos en común: la actividad adictiva e ir encontrando la solución, ¿no? Eso también ya lo habíamos visto en el capítulo de ayer. Gente con todas diferencias, pero nos centramos en lo que tenemos en común, ¿no? El haber vivido la actividad adictiva, el tener la necesidad de ya encontrar una salida en nuestra situación y el ir encontrando esa salida aquí. Pero te digo, se nos olvida. Creemos que ya saliendo de aquí nos quitamos una molestia, nos echamos encima la molestia de no poder no consumir de nuevo, ¿no? En algunos grupos te ponen, si falta, les acabo de leer, cada junta, cada reunión es una garantía de que se nos devolverá la cordura. En algunos grupos ponen un letrero que dicen, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes, ¿no? Luego llegan la gente recaída y buscan alguna causa, cuando las causas más inmediatas se ve que no estuvieron, ¿no? Saliendo de aquí, ¿qué hicieron? Y lo que hay que hacer no es ir a un grupo, es realmente vivir y practicar esto. No basta con ir a un grupo, compañero. Bueno, entonces, ayer les decía el cambio tan grande, ¿no? Desechadas lo que le contestó el médico a esta persona. Este médico nunca había visto recuperarse a nadie que tuviera ya esa situación. Le preguntó, no hay ninguna excepción. Sí, las ha habido desde tiempos remotos, aquí y allá de vez en cuando. Algunos han tenido esos cambios, ¿eh? que para mí son fenómenos, por lo raro, parecen ser de la naturaleza enormes desplazamientos y de ajustes emocionales. Desechadas las ideas, emociones y actitudes que dirigieron mi vida, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Creo que aquí fue donde nos quedamos ayer, en la necesidad de ese cambio, ¿no? En la necesidad de ese cambio. En ver si vamos cambiando o no. Les decía yo que para hacer algún pronóstico o para hacer alguna
¿Cómo preguntan en algún formato, hijo? ¿Pronóstico o cómo preguntan? ¿No te acuerdas de cuál es el...? Y ahí se pone siempre el pronóstico indeterminado, ¿no? En el diagnóstico, ¿no? Que sí, ¿no? Entonces, porque necesitamos ir cambiando y aquí necesitamos ir cambiando. Mientras averiguamos en qué necesitamos ir cambiando, mejor hay que cambiar en todo, compañeros. Y si ven que ustedes se siguen pensando y sintiendo y actuando igual que... Entonces eso es señal de que no estamos logrando el resultado que debemos de lograr, ¿no? Aquí dice aquí, esta persona ya había logrado ese desplazamiento y reajuste emocional. Él trataba con enfermos mentales, pero con un enfermo mental como nosotros nunca había tenido éxito. Dice, he empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxito con un adicto de sus características. Acá los médicos, ya se declaró incapaz este doctor. En el capítulo de la opinión del médico se declara incapaz el otro doctor. Dice acá en la opinión del médico, dice, uno piensa que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca ese cambio. Dice, y aquí está reconociendo algo. Acá dice, desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de lo que necesitaban. Este doctor lo llama de cierta forma, psicología moral. Este otro doctor lo llama de otra forma. Pero ya sabían ellos lo que necesitaban. Pero lograrlo hacer ellos presentaba dificultades fuera de sus conceptos, de lo que ellos estudiaban. Las normas ultramodernas y el enfoque científico pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar, y aquí está reconociendo, porque está hablando de lo que está pasando aquí, los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos, los poderes del bien que no les enseñaron en sus cursos, los poderes del bien que no les mostraron en su currícula, en lo que ellos estudiaban. Y aquí está reconociendo que en esta agrupación, en esta reunión entre nosotros, están actuando esos poderes del bien. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí hay alguien que nos está echando la mano, compañero. Dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre y en torno a un propósito, ahí estaré yo. Él viendo nuestra impotencia, ¿verdad?, se manifiesta, y cuando nos reunimos en esta solución común, Él es el que nos echa la mano. Eso es muy importante, ¿no? Porque del primer paso de admitir que no podemos, ¿ah?, para llegar al segundo, si nos quedamos ahí y admitimos que no podemos, es el desahucio. Entonces, tenemos que llegar a estar convencidos de que algo que no somos nosotros nos puede devolver la cordura de no consumir la primera dosis. Solos no podemos. Y aquí están actuando esos poderes del bien, llámenle como le quieran llamar, que nos ayudan a salir adelante. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Por acá dice, hemos buscado la misma salida con toda la desesperación del hombre que se está ahogando. Lo que al principio parecía un endeble junquillo ha resultado ser la amante y poderosa mano de Dios. Se nos ha dado una vida nueva, o si se prefiere, un designio para vivir que resulta verdaderamente efectivo. El psicólogo norteamericano William James señala en su libro una multitud de modos en que los hombres han descubierto a Dios. No tenemos ninguna intención de convencer a nadie que solamente hay una manera de adquirir la fe,
Si lo que hemos aprendido, sentido y visto significa algo, quiere decir que todos nosotros, cualquiera que sea nuestro color, raza o credo, somos criaturas de un creador viviente con el que podemos establecer una relación basada en términos sencillos y comprensibles. Tan pronto tengamos la buena voluntad y la honradez es el acercamiento a la verdad suficiente para tratar de hacerlo. Los que profesan algún credo no encontrarán aquí nada que perturbe sus creencias o su ceremonial. No hay desavenencias entre nosotros. Consideramos que no nos concierne la cuestión de las agrupaciones religiosas, lo que les decía yo, pero primero hay que encontrar esa relación personal, ¿no? Acá en el apéndice 2, nos dice: queremos manifestar de la manera más enfática que a la luz de nuestra experiencia, cualquier adicto capaz de encarar honradamente sus problemas, capaz de darse cuenta realmente de su situación con respecto a su problema de enfermedad, de salud, puede recuperarse siempre que no cierre su mente a los conceptos que aquí manejamos. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia o de negación beligerante. Encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, hacerlo de buena gana, no a huevo. Porque sí estoy dirigiendo mi voluntad a hacer esto, pero me estoy viendo forzado, en realidad no es mi voluntad la que está actuando. Sinceridad y una mente vacía, una mente que no busque adentro, una mente que esté vacía para que pueda entrar todo esto de lo que estamos hablando. Una mente que no busque adentro algo que se refiera a todo esto que estamos diciendo, son los elementos para encontrar la salida, para mantener controlada nuestra enfermedad, pero son indispensables, compañeros. Dice, buena voluntad, sinceridad, mostrarnos, dejar de identificarnos con la imagen que creemos que tienen los demás de nosotros, mostrar nuestra debilidad y una mente vacía. Admitir que venimos a tratar de darnos cuenta de algo, no a demostrar que ya sabemos, ¿no? Son los requisitos, pero son indispensables. Y nadie tiene por qué tener dificultades con esto, pero siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Hay un principio que es una barrera para toda información, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. Acá esta frase la manejan en los grupos de otra manera. No deseches lo que no conoces. No des por inválido esto sin atreverte a conocerlo, y esto solo se conoce viviéndolo. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco. Gracias.